Continúa el tema del día viernes y el tema se llama llamados a ser justos, que es lo que estábamos hablando el día viernes. Ahora bien, vamos a tratar la manera de ser breves también, pero si no se me duerme nadie, en verdad. Entonces vamos a tratar de ser breves para que no me vayan a pasar eso también a mí. Vamos a tratar de ser breves y la manera de que voy a darles una parte de la introducción porque algunos no estuvieron aquí. Hoy hay personas nuevas que no estuvieron el viernes, en el turno del viernes, ¿verdad? Porque a veces hay turnos. Entonces vamos a dar una parte de la introducción. El tema es llamados a ser justos. El texto es 2 Timoteo 3:16. Y les decía que es un texto muy tocante, muy conocido, que dice la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Que eso es la palabra de Dios para nosotros. Útil para enseñar, que es lo que vamos a hacer ahora. Para redarguir, que es lo que vamos a poner el que no vamos a hacer hoy. Vamos a ser hacedores. Eso es para redarguir, para que si no lo estamos haciendo lo vamos a hacer, para corregir, porque si estamos haciendo las cosas mal las vamos a hacer bien, y para instruir en justicia, porque la tenemos que llevar a la práctica, la palabra. Y también tenía 1 de Pedro capítulo 1 verso 21, 1 de Pedro capítulo 1 verso 21, que dice: por medio de Cristo ustedes, versión al lenguaje actual, la versión que les voy a leer, por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que ha prometido, todo lo que ha prometido nuestro Señor. Entonces decíamos que la definición, el significado de la palabra justo venía del latín, que decía justus, y que es que alguien que actúa con justicia, siguiendo la ley humana, pues también la ley divina. Pero es alguien alguien que actúa con justicia en lo moral, que es algo que nos interesa saber eso, en lo moral. Y decíamos también de que la encontrábamos en el Hebreo 66-63, que dice tesadak, hacer derecho en sentido moral, que es también hacer justicia y justificar, justo y purificar. Entonces, es la definición de la palabra justo. Entonces decía que en las Sagradas Escrituras hallamos de que Dios ve a las personas de la siguiente manera. Les decía, los halla como hijos de Dios o hijos del diablo. Los cataloga así la palabra de Dios: hijos de Dios o hijos del diablo, salvos o perdidos, sabios o necios, justos o injustos, creyentes o no creyentes, etc. Entonces vemos de que Dios no ve a las personas a medias, como daba el otro ejemplo, que a media salva o media perdida, media sabia o media necia, medio justo o medio injusto, medio creyente o medio incrédulo. Dios no ve a la gente así, de esa manera. Entonces, ¿por qué? Dice Mateo 5:45, versión Reina Valera, dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, no sobre medios buenos y medios malos. Dice que hace caer la lluvia sobre justos e injustos, hace caer su lluvia. Pero ese es el amor de Dios, esa es la benevolencia de Dios sobre la humanidad, sobre su creación. Entonces vemos de que no dice medios justos o medios injustos, está diciendo justos e injustos. El otro ejemplo que les daba también, que decía en Efesios 5:15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Que tenemos que ver con diligencia, tenemos que ser prontos a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a andar, como necios o como sabios, pero no medios necios ni medios sabios, porque Dios no ve eso con agrado. Y la Escritura dice que Él ve hijos del diablo o hijos de Dios. De esa manera está catalogando Dios a toda la persona, o sea, a todos los humanos, pero a sus hijos los ve como hijos de Dios, los marca en su palabra, pero hijos del diablo, hijos del diablo. Entonces, le decía de que el otro ejemplo era la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:16, versión Reina Valera.
El Señor, el Señor la reprende por su falta de entrega o compromiso. Cuando decíamos que el Señor está reprendiendo a esta iglesia por su falta de entrega o compromiso, porque eso mucho sucede en nuestra vida cotidiana, que muchas veces no hay una total entrega. Hay entregas a medias. O decimos de que estamos, bueno, hoy andamos, vamos de bajada, dicen algunos. Pero es porque muchas veces estamos, sí, y sucede, ¿verdad? Pero muchas veces sucede esto de que se nos olvidó la entrega que le hicimos a Dios. O el compromiso que tenemos con Dios, porque no hacemos el compromiso por los hombres, sino que con Dios hacemos ese compromiso y nos comprometemos a servirle a Dios y hacemos esa entrega de un buen servicio, o sea, algo justo a Dios, porque Dios es justo. Y amén. Entonces, también por la liviandad de su vida espiritual. Liviandad significa poco interés. Dios reprendió a esta iglesia por su poco interés en su vida espiritual. No tenía interés en su vida espiritual. ¿Qué dijo el hermano hoy? Dice, acérquense, dice, porque lo más importante es nuestra vida espiritual, lo demás no importa, dijo y es cierto, no debía importarnos lo demás, pero nos importa. ¿Por qué será que nos importa lo demás y no le ponemos mucho interés a la vida espiritual? Es necesario que nosotros, nuestra vida espiritual esté muy bien, porque un día nos vamos a presentar delante de Él, ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ahí vamos a estar, es en 2 Corintios 5:10, nos está diciendo eso, que es necesario que compadezcamos delante del tribunal de Cristo, donde se nos va a pagar por según nuestras obras, dice, ya sean buenas o malas, mientras estuvimos en el cuerpo. Porque ya después, ni aunque le digan, hay cuando, si como aunque ya esté en el hecho, he oído personas que dicen que cuando están en el lecho de muerte le dicen a otra persona, cuando llegues delante de la presencia de Dios, le dices a Dios esto y esto. No, porque nosotros estamos preparados para hacer buenas obras, pero por la falta de entrega o compromiso con Dios, no actuamos como deberíamos de ser, como de trabajar la palabra. Amén. Bueno, les decía que todo esto lo que leíamos en los versos, que le damos cuenta de que el cristiano es llamado a ser una persona sabia. El cristiano es llamado a ser una persona sabia, pero también justa. Se puede decir que el justo es una persona sabia porque se ha propuesto a vivir de acuerdo al conocimiento que éste posee respecto a Dios y a su palabra. Es por eso que se puede decir que el justo es una persona sabia, porque se propone vivir a lo que sabe de Dios y a lo de la palabra, a su experiencia espiritual. Santiago 1:22 es lo que decía, que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Entonces muchas veces, ¿por qué somos oidores olvidadizos? Porque no leemos la palabra, porque no le ponemos interés a la palabra, o no le pedimos al Señor misericordia de que nos ayude a que su palabra, o sea, cuando la estamos leyendo, que nos ayude a redarguirnos a nuestra vida espiritual. Entonces muchas veces por eso somos oidores olvidadizos, porque no ponemos atención a lo que nos está diciendo la palabra. Si la palabra nos está mandando a evangelizar, nos está mandando a visitar al enfermo, nos está mandando a visitar cárceles, o lo que está mandándolo es la palabra, nos está mandando, pero nosotros, como no le pedimos al Señor que nos redarguya a través de su palabra, somos oidores olvidadizos y no somos hacedores de su palabra. Bueno, pero en Salmos leía Salmos 92, 12 al 15, traducción al lenguaje actual. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece, prospera como las palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano, y vivirán muchos años y se mantendrán sanos y fuertes. Siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Eso es lo que va a hacer el justo. Por lo tanto, nos conviene aprender a vivir como los personajes bíblicos. Le digo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo que la Escritura nos dice sobre los justos, al principio que veíamos la definición de la palabra, no puede ser tanto la definición de lo que es la palabra justo, sino lo que vemos en la palabra acerca de las personas que Dios nombra justas. Eso es lo que nos interesa a nosotros, ya que todo lo que se ha escrito en los pasajes, o sea, en las versiones, en las palabras en la Biblia, fue escrito como ejemplo y enseñanza para nosotros. Leíamos en Romanos capítulo 15, verso 4.
porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Y yo le decía que le iba a parafrasear ahí lo que quería decir el Romanos 15:4, que quiere decir, le podía decírselo de esta manera: todo lo que esté escrito en la Biblia es para enseñarnos, para instruirnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído, o sea, en la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, lo que está escrito en el pasado, o sea, todo lo que se ha escribido. Bueno, 1 Corintios 10, 6 y 11. Ahí es cuando veíamos que le decía de que el Señor estaba diciéndoles, o sea, más estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dice la versión de Reina Valera del 60. Entonces aquí le decía de que este pueblo cuando Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, está hablándole ahí, que les decía de que ellos comieron de un pan, comieron de un alimento espiritual. Todos, absolutamente todos comieron de ese mismo alimento espiritual. También dice que todos bebieron de una bebida espiritual. Todos, absolutamente todos. Pero dice que Dios no se agradó de uno de ellos y quedaron postrados, o sea, murieron en el desierto, no alcanzaron a llegar a la tierra prometida que es Canaán. Entonces, les decíamos de que ese es un simbolismo para nosotros como la iglesia de Cristo en el mundo, no solo nosotros aquí que estamos congregados, sino en todo el mundo, de que es un simbolismo que nosotros ahora estamos en este cuerpo, en esta tierra, en este lugar, pero nosotros somos llamados a ser justos y también a no codiciar tantas cosas que impidan que nosotros lleguemos a la patria celestial, a que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya, dice, porque no dijo voy a preparar en la casa de mi padre, dijo. No dijo voy a preparar, en la casa de mi padre hay muchas moradas, dice. Entonces nosotros tenemos una patria celestial que es la que estamos esperando y nosotros llegar a la patria celestial. Pero hay cosas que podemos ir codiciando en el camino, que podemos terminar postrados como este pueblo y no llegar a lo que se nos ha prometido. Porque muchas veces codiciamos cosas que no debemos que tal vez no podemos alcanzar. Y nos esforzamos tanto por lo que estamos codiciando y no vamos a llegar a nuestro objetivo. Y les decía que el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 7. Dice, hijos míos, que nadie os engañe, que el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. O sea, que Él les decía de que no es un don. Hay que practicar, la justicia se practica, al ser justo hay que practicarlo. Así como nuestro Señor es justo, dice. Mateo 9:13 y Mateo 12:7 les decía cuando Jesús les dice a los fariseos, les dice que vayan y aprendan lo que les dijo, que quiero justicia, o sea, misericordia y no sacrificio. O sea, que vayan a practicar. Cuando nosotros estamos diciendo también de que la justicia se practica, hay que practicarla. No que vamos a decirle, bueno, mire, el manual sí está, la palabra, pero está en nosotros, en nuestro compromiso, si lo vamos a poder poner por obra o no. Y está en la entrega nuestra también, si vamos a poner por obra eso y vamos a hacer justicia en base a la palabra. Bueno, para ir desarrollando los puntos que quiero dar a entenderle, voy a leerles en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5. Vamos a empezar con el primer personaje, que es Noé. Dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está diciéndonos aquí, ese es el primero, Noé. Dios le llama justo. Entonces, veamos que es importante de que nosotros veamos a estos personajes que el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Por medio del Espíritu Santo fue inspirada a hombres para que la escribieran, pero
es necesario nosotros entender de que aquí la definición, los diccionarios nos están diciendo, mira, la palabra justo significa esto, el significado de la palabra justo es esto y lo otro. En el latín esto significa la palabra justo, en México significa la palabra justo, allá en Guatemala, en El Salvador, la palabra justo significa esto. Bueno, tantas cosas puede significar, pero que la palabra nos está diciendo por qué les llama justo a estas personas. Es importante saber de esto. Entonces, dice que él era Noé, pregonero de justicia, así dice el apóstol Pedro, lo está viendo de esta manera, de que dice que era pregonero de justicia. Un pregonero es alguien que anuncia a voz alta una noticia. Ese es un pregonero. A un pueblo, y esto se lo anuncia a un pueblo a voz alta, y se para por distintos lugares y va a anunciar la misma noticia a voz alta. Ese es un pregonero, alguien como, bueno, un ejemplo. Pero Noé, bueno, vamos a seguir aquí, Noé tuvo un trabajo excepcional como pregonero, porque anunció lo que iba a suceder y acontecer, lo que el Señor le había revelado, lo que iba a hacer, cómo iba a castigar al impío, pero aún así no le creyeron a él. Noé anunció a la multitud, pero nadie creyó a su mensaje, solo él le creyó a Dios, solo Noé. Bueno, como un ejemplo, lo veo en El Salvador, ¿verdad? De que cuando uno ve en las esquinas o en lugares están vendiendo los periódicos. Están vendiendo los periódicos y está el que está vendiendo los periódicos y tiene la primera página, ¿verdad? Está anunciándola y él está diciendo lo que hay en el periódico, lo que es más urgente, lo que es la mayor noticia. Puede ser que sea del fútbol, de que El Salvador perdió como siempre, ¿verdad? Y jugó como nunca. Entonces está anunciando cosas así, ¿verdad? Y está anunciando de que la construcción de un mega edificio, de un mega centro comercial, y está anunciando, pero él está anunciando la noticia más sobresaliente de lo que es el país. Está anunciándola, eso es un pregonero, entonces está anunciando eso. Y eso es lo que hacía Noé en aquel tiempo. Él estaba anunciando de que venía un diluvio, que venía una destrucción para las personas que si no se arrepentían de sus pecados. Entonces vemos esa característica de Noé, que él una es creer, le creyó a Dios. Y bueno, aquí vemos que también Abraham dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces a nosotros nos llaman a ser justos. Noé se le dijo que construyera un arca donde se salvase él y su familia. Vino él, se puso a anunciar a las personas. Bueno, aquí lo he oído yo que a veces cuando andan en el camino, en las calles, que dice que los camioneros se avisan cuando hay un accidente para que se desvíen. Dice, pobrecitos, hay que ser justos, dicen ellos, para que no se vayan a topar al tráfico y tengan que estar horas ahí. Entonces ellos se desvían. Entonces vemos de que esto es anunciar. El ser justo es anunciar, a que nosotros mismos tampoco nos quedemos solo con la noticia. La palabra de Dios, nosotros tenemos que ser pregoneros, tenemos que anunciarla, ser justos, de que viene un castigo, que viene una tribulación para el mundo. Entonces nosotros tenemos que pregonar, anunciar que viene un juicio a este mundo, de que hay un arrebatamiento, de que hay un tribunal de Cristo, que hay un tribunal, el gran trono blanco, donde todos se presentarán, y anunciarles a eso, que no, mira, que solo porque mandas tu dinero a la iglesia, que solo que estás donando esto y lo otro, no solo por eso te vas a salvar de la gran tribulación, no solo eso te vas a librar de la condenación eterna, no, ser un pregonero, o sea, eso es de que nosotros tenemos que anunciar a las personas de que hay un juicio, que viene un juicio a la tierra. Y eso es lo que hizo Noé. Dice que Noé preparó en obediencia a su palabra por lo que iba a suceder. Dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Cosas que aún no se veían. Dice, por la fe, dice, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, aún que Noé, su forma de proclamar o pregonar no era tan solo de palabras, sino que era simbólica. ¿Cuántos años dicen que más o menos Noé se llevó para preparar el arca? Exacto.
Dice que 120 años. ¿Se imagina? 120 años anunciando el mismo mensaje. Cuando este hombre no sé de qué hora se levantaba hasta qué hora se acostaba construyendo el arca y también anunciando. O sea, les está diciendo, miren, viene un diluvio, viene la destrucción, viene la muerte para todos ustedes, porque no quieren o no han obedecido a Dios y su maldad ya llegó hasta la presencia de Dios. Entonces, 120 años construyendo una barca, 120 años dando el mismo mensaje, como esta mensaje de los justos juicios, como este mensaje llamados a ser justos. Podíamos durar todo un año dando el mismo mensaje y tal vez no muchos le hiciéramos caso, no muchos lo pusiéramos por obra, como este pueblo que duró 120 años construyendo el arca, viendo ellos que él construyendo la barca, diciéndole, viene un diluvio. Entonces, pero la gente puede decir, bueno, y este construyendo un arca en una montaña, en un lugar donde no llueve, donde no hay un mar cerca, ¿cómo la va a poder meter al mar? O sea, ¿cómo este hombre? O sea, todos lo tomaban como una broma, pero él 120 años trabajando en la barca, él y su familia, y anunciándoles de que venía un juicio para ellos, pero ellos no obedecieron. Lo tomaron como broma. Haber dicho, este hombre sí está bien mal. Y luego a sus hijos pues los tiene bien sometidos. Y está bien mal porque toda su familia está perdiendo el tiempo. Entonces eso es pregonar. Creerle a Dios y pregonar. O sea, nosotros tenemos que ser, como dice la palabra aquí, de que poner en práctica la palabra. De irnos a la práctica, no solo oidores olvidadizos, sino ir a la práctica. Entonces dice la Biblia que Noé se mantuvo firme y Noé caminó con Dios. Génesis capítulo 6 verso 9. Él se mantuvo firme y dice la Biblia, y Noé caminó con Dios. Pero 120 años dando el mismo mensaje. 120 años con simbología, como que venga y les ponga, mire la palabra justo, yo les hiciera tantas cosas aquí para poder transmitir el mensaje que les quiero dar a esta hora. Y al final pues nadie lo entendió. Fuera algo así como este pueblo lo está haciendo, pero yo sé que usted es buena tierra. Amén. El justo Lot 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8. Traducción Biblia de las Américas. Segunda de Pedro 2, 7, 8 para los que están escribiendo. Dice así, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sexual. Oiga bien, dice que si rescató al justo Lot, abrumado, o sea, turbado por la conducta sexual de los hombres. No está diciendo ni de las mujeres, de los hombres. O sea, estos estaban muy libertinos, dice el verso 8. Porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos, o sea, sus hechos malvados, hechos perversos e injustos, dice la traducción. Entonces veamos de que él, dice la Biblia, o sea, Dios, o sea, Pedro lo está viendo que dice, lo rescató al justo, porque él estaba abrumado. Y o sea, Dios pone por mayor atención a la oración del justo. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, por eso es de que Lot fue salvo. Porque él dice que su alma estaba atormentada por los hechos inicuos. Lo está diciendo el apóstol Pedro. Y recordemos que al principio dijimos que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces él rescató porque dice que él estaba abrumado por la conducta sexual de los hombres libertinos. Y era tan perverso lo que estaba sucediendo ahí de que él, en vez de estar maldiciéndolos, él estaba orando. Él turbó su alma para poderle clamar al Señor y orarle, porque él estaba viviendo dentro de personas que eran malvadas, injustas, dice la Biblia. Entonces él abrumó, su alma estaba abrumada, pero él sentía en su alma
justa, dice, atormentada. Y por eso él clamaba en vez de estar diciendo, en vez de decir maldiciones o criticar, él oraba. Entonces Dios pone por mayor atención la oración del justo. 3. Hablamos de Abel. El justo se esfuerza por darle a Dios lo mejor. Oiga bien, el justo se esfuerza por darle a Dios lo mejor. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4, Reina Valera del 60. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerta habla por ella. Bueno, aquí Dios es el que está dando el testimonio de que Abel era justo. Entonces, él escogió de lo mejor, dice la palabra, de lo mejor de lo que él tenía. Entonces, muchas veces podemos, bueno, aquí está hablando de las ofrendas, ¿verdad? Pero no me quiero meter en eso. Pero está diciendo de que él por su ofrenda alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Ahora bien, de nosotros, entonces estamos, eso también es el ser justo, llamados a ser justo, quiere decir que tenemos que tener un buen testimonio. ¿Cómo a nosotros nos representarán? O cuando dicen ahí viene fulano de tal, ¿cómo nos presentarán a nosotros? ¿Cómo qué clase de personas, aún en los trabajos, cómo nos presentarán delante de nuestro trabajo? ¿Qué dirán de nosotros nuestros jefes? A veces el pastor aquí nos ha dicho, a veces ha dicho, ¿qué dirán de la compañía de la electricidad o del gas? No, ¿qué dirán nuestros patrones y nuestros compañeros de trabajo o los de escuela? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán de que somos personas justas, que somos personas piadosas, temerosas? Temerosas, tal vez no que ellos pongan temerosas de Dios, ¿verdad? Pero pongan temerosas de que nosotros actuamos y actuamos con un temor, ¿verdad? A que no queremos hacer las cosas mal, sino bien. Entonces, ¿cómo nos presentarán a nosotros? Aquí Dios es dando testimonio de que Él era justo, porque Él daba lo mejor. Entonces, el justo se esfuerza por darle a Dios lo mejor. Esa es una característica de que el justo se esfuerza por darle a Dios lo mejor. Y dice también 4, José, esposo de María, Mateo capítulo 1, verso 19, Biblia de las Américas. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Esto quiere decir de que él era alguien que pone sus cargas al Señor, porque sabe que el Señor va a hacer mejor justicia que él mismo. Entonces, viendo de que él no quería difamar a María, él se quiso separar en secreto, quiso retirarse. Pero si en este tiempo hubiera sido lo primero publicarlo en Facebook o en cualquier red social, me estoy separando de tal persona, o me estoy divorciando de fulano de tal, y ya luego dicen soltero y sin compromiso, y están diciendo y publicando cosas así, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios dice que si alguien se va a separar, pero sea por la causa de la oración y por mutuo acuerdo y no por mucho tiempo, porque no vaya a ser que caigan en pecado, porque se va a estar absteniendo de todas cosas y por la oración, ¿verdad? Y si usted está diciendo mucho tiempo, pero si la pareja, ya nos ha explicado el pastor, ¿verdad? Que la pareja no están de acuerdo, tiene que estar por un mutuo acuerdo. Porque acuérdese que donde 2 o 3 estén, ahí está el Señor en medio de ellos, dice. Y si 2 se pusieran de acuerdo en una sola cosa, en la tierra, dice, será hecha, dice. Entonces tenemos que estar de acuerdo aún en el hogar, la pareja, para hacer las cosas bien. Entonces, veamos de que no hay que difamar a la persona. El justo no difama. El justo ora. El justo no pelea. El justo ora. Entonces, tenemos que saber nosotros de que estamos en un proceso y nos están metiendo el Señor es el alfarero y Él puede deshacer la vasija, pero cuando está todavía húmeda, pero si ya es una vasija seca, se va a quebrar y ya se echó a perder. Pero el Señor es el alfarero, mientras estamos en sus manos, Él nos está moldeando. Entonces, el justo no difama. Si ve algo, mejor orar, porque dice que el verso, que ores y no critiques, porque puede ser que el día de mañana tú estés cometiendo el mismo pecado. Entonces
El justo tiene que orar, no difamar. José de Arimatea, 5. Lucas, capítulo 23, verso 50. Lucas, verso 23, 50, por los que están anotando. Biblia de la Reina Valera del 60. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, la cual era miembro del concilio, varón justo, varón bueno y justo. Dice que este hombre, él esperaba el reino de Dios y no se confabulaba con los hechos malos del concilio. O sea, él estaba en el Sanedrín. El Sanedrín era aquellos que daban el voto si tenían que apedrear a alguien y allá hacían su juicio, ¿verdad? Entonces dice que este hombre era un varón bueno y justo y no se confabulaba, no se ponía de acuerdo con los hechos malos, que sabía que estaban haciendo malos. Ahora bien, pero él dice, la Biblia lo marca como un varón bueno y justo, porque no se confabulaba. Diga usted, no me voy a confabular en hechos malos y perversos. Así dígalo, porque el Señor lo va a ver como justo, por eso. Porque nos está haciendo llamados a ser justos, dice el tema. Entonces, si nosotros estamos confabulándolos, no vamos a ser justos, sino que vamos a ser injustos, porque el Señor es un juez justo. El único momento donde usted y yo nos podemos estar juzgando a nosotros mismos, no a nuestros hermanos, ¿verdad? Es el día de la mesa del Señor, que podemos estar juzgándonos, condenándonos a nosotros mismos por nuestros hechos, ¿verdad? Porque eso nos llama a que nos examinemos cómo andamos, pero no que nos abstengamos. Pero en ese momento es cuando ahí nos podemos juzgar a nosotros mismos, no a nuestros hermanos. Entonces, y muchas veces, como les digo, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿verdad? Por Dios, y es útil para redarguir, para corregir. Entonces, si estamos haciendo las cosas mal, vamos a tener que empezar haciendo las cosas bien. Entonces, estamos para aprender. Esto es una escuela para poder llegar a la patria celestial. Entonces, aquí hay cosas que vamos a tener que ir dejándolas. Bueno, hay tantas cosas, pero no me quiero meter en mucho. Podría tardarme mucho tiempo en darles el tema, pero tampoco quiero meterme mucho, ¿verdad? Porque no vaya a ser de que me meta a otro tema. El punto 6, Cornelio, el centurión romano. Hechos capítulo 10, verso 22, Reina Valera del 60. Hechos 10, 22, por lo que están escribiendo. Dice así, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio. Oiga cómo está diciendo la palabra, está marcando a un judío, dice. Un centurión romano, no está diciendo a alguien del pueblo de Dios. Lo está viendo la palabra, el Espíritu Santo, lo dejó que quedara plasmado aquí, que era un centurión romano, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Es cuando estaba diciendo el apóstol Pedro de que él fuera a la casa porque le iba a dar las palabras necesarias para que él recibiera la salvación y podía ser bautizado, y bautizado con agua y bautizado en Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro es el que iba a llegar ahí, pero vemos de que la palabra está diciendo que es un centurión romano. Cuando dice también la palabra que nos está diciendo de que dice que venían 10 leprosos y pidiéndole misericordia al Señor. Entonces entre los 10 venía un samaritano y venían 9 judíos. Entonces dice que solo uno regresó a dar gracias a Dios, a Jesús, y regresó el samaritano. Entonces la palabra a veces nos está comparando que de otro pueblo y no nosotros que no vamos a obedecer, a hacer caso. Está marcándonos que aquí un centurión romano lo ve como justo, lo dejó remarcado como un varón justo. O sea que este es el que invierte en el reino y sabe que Dios es justo y hará justicia sobre las personas que sean justas. Con cada uno de los pequeños, bueno, eso lo dice Mateo 25:40, que dice que lo que hiciste con uno de mis pequeños lo hiciste conmigo. Si a uno de mis pequeños le diste un vaso de agua, lo hiciste conmigo, dice el Señor. Entonces sabemos de que nosotros lo que hacemos aquí en esta congregación, no luego, bueno, la iglesia de Cristo en el mundo, lo que es aquí,
lo que hacen el servicio, lo que yo estoy haciendo ahorita, lo que están haciendo los hermanos Sugieres, los de Sala Cuna, aún los que están haciendo comida para vender, lo están haciendo para Dios, porque lo están haciendo para los santos de Dios. Que digan lo que digan, lo dice para los santos de Dios, que diga quien quiera decir que no es santo, dice para los santos de Dios, porque muchas veces, santo, dicen no, dice los santos de Dios, para ellos es el servicio, para los santos de Dios, y lo que hiciste con uno de esos santos, lo hiciste con el Señor, y por eso va a ser la recompensa y te van a llamar ser justos. Amén. El justo, por su conducta o estilo de vida, está exento a los prospectos de la ley. Oiga bien, el justo por su conducta o estilo de vida está exento a los prospectos de la ley. Dice 1 Timoteo 1, 8 al 11. 1 Timoteo 1, 8 al 11. Biblia de las Américas. Dice así. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente y reconociendo esto. Oiga bien, que la ley no ha sido instituida para el justo. La ley no ha sido instituida para el justo. Dice, sino para los transgresores y para los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, que eso es como cometer homicidio a un familiar cercano, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos y todos los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. Para ellos es la ley, no para el justo. Para el justo no. El justo vive por la fe. Toda su confianza y dependencia está puesta en Dios, dice Gálatas 3:11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente que por el justo por la fe vivirá. Entonces vemos de que el justo está exento de la ley. La ley no ha sido establecida o estipulada para el justo, sino solo para el transgresor, para el rebelde, para tantas. Bueno, usted puede ponerle tantas cosas, que ahí faltó una palabra que le pusieran etcétera, porque puede seguir la lista. El justo comparte con otros lo que posee. Hechos capítulo 10, verso 2. Biblia de las Américas. Hechos 10, 2. Está hablando nuevamente de Cornelio, un centurión romano. Dice Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Entonces, vemos de que el justo comparte con otros. Este hombre, sabiendo de que él no era del pueblo de Dios, él era un centurión romano, que dice que el pueblo judío los veía como gentiles a ellos. Bueno, a ellos mucho más peor todavía, porque ellos estaban invadiendo la nación de Israel. A ellos los veían como invasores y tantas cosas que le podían decir. Y habían rebeliones por causa de la misma invasión que había ahí. Entonces, pero vemos que aquí dice de que él compartía. Era un hombre justo. La Biblia lo está catalogando como un hombre justo que compartía lo que él poseía con los demás. Él daba muchas limosnas al pueblo de Israel. Bueno, al pueblo judío, porque no está establecido como una nación todavía, pero él daba ayudaba mucho a la gente. Entonces dice que el justo comparte con otros lo que posee. Dice en Mateo 5, está diciéndonos también, ¿verdad? Que dice que el capítulo 5 podemos leerlo, que al que te pida prestado no le voltees la espalda. Entonces, prestado dice ahí. Bueno, pero vemos que también que dice que al pobre da, a Jehová le presta. Entonces, si un hombre de otro pueblo está haciendo cosas que la Biblia los está llamando justos, ¿por qué no nosotros actuar con justicia? Hacer las cosas diferentes. Ya para ir concluyendo, nos dice en Lucas capítulo 23, verso 50, que el justo
no puede estar de acuerdo con planes perversos. El justo no puede estar confabulado con la persona que hace planes perversos. Dice Lucas 2:25, hablando de Simeón, Lucas 2, de capítulo 2, verso 25 al 27. El justo mantiene sintonía con el Espíritu Santo, porque el justo espera promesas y mantiene la sintonía con el Espíritu Santo. Dice Mateo 1:19 que el justo no difama a nadie. Lo que leíamos de José, el esposo de María, que no difama a nadie. Entonces hay cosas que hay que corregir en nuestra vida, que no tenemos que difamar. El justo no va a difamar a nadie. Génesis 18:23 está hablando de que dice que el justo aboga y intercede por otros con sinceridad. Eso es lo que hace el justo, aboga, intercede por otros, no los critica, sino que aboga, intercede por las personas, por el hermano que está cometiendo el error. Que el Señor tenga misericordia, lo alumbre y que Él se vuelva de sus malos caminos y que persevere nuevamente. Entonces dice que el justo aboga e intercede por otros. Deuteronomio 16:19 dice que el justo no acomoda según su criterio convicciones personales. Eso es lo que está haciendo el justo. Él no acomoda las cosas a su criterio, a su convicción personal. Entonces ya con esto voy cerrando. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Biblia de las Américas. Si lo puede buscar es Apocalipsis 22:11, ya con esto cierro. Dice así, de la siguiente manera, si lo tiene. Apocalipsis 22:11. Dice así. El que es injusto que siga haciendo injusticias. La palabra es clara. Dios no ve a la gente a medias. Que es injusto que siga haciendo injusticias. Que el que es impuro, que siga impuro. Que el que es justo, que siga practicando la justicia. Por eso les decía, la justicia hay que practicarla. No es que va a venir un don, ¿verdad? O sea, como le dio el Espíritu Santo, no. Pero la justicia hay que practicarla. Entonces el justo siga practicando la justicia y el que es santo, sígase guardándose santo. Eso es la palabra que nos está exhortando a nosotros a que hagamos, que somos llamados a ser justos y a hacer obras de justicia, a hacer las cosas diferentes, porque la palabra de Dios es inspirada por Él para redarguir, para corregir. Entonces muchas veces necesitamos corregir cosas en nuestra vida en las cuales nosotros estamos haciendo bien, pero podemos estar pensando que estamos actuando bien. Podemos pensar de que estamos haciendo las cosas bien, como los fariseos, que ellos crucificaron a nuestro Señor pensando de que estaban haciendo las cosas bien, que las cosas eran como ellos decían y que así era. Y aunque Él les estaba hablando con señales, aunque a ellos tal vez les pueda pasar como a nosotros, de que por no poner atención a la palabra, ellos tenían lo que es los rollos, y tenían el antiguo, aparte de lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con ellos lo tenían, ellos podían leer, ahí donde estaba revelada, pero es necesario de que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para que la palabra del Señor no vuelva vacía a Él, sino que haga una obra maravillosa en nuestra vida, porque estos hombres tenían escritos de los cuales estaba diciéndoles de la venida de Cristo, pero ellos tenían una venda en sus ojos. Entonces es importante que a nosotros esa venda se nos caiga, que pedirle al Señor misericordia que se nos caiga para actuar diferente. Si venimos a una congregación, ¿verdad? Y nos reunimos, dice Eclesiastés 5:7, que vengamos más para oír que para preguntar. Entonces es importante que nosotros pongamos la atención adecuada al mensaje de la palabra, porque cuando una persona lee la palabra, que se para en este lugar, es porque Dios ha puesto confianza en la persona y ha puesto confianza en la persona que delega y confianza en la persona que va a dar ese tema, que va a poder hablar de la palabra para que nosotros seamos redarguidos, para poder corregir a veces cosas que están sucediendo. Y es necesario de que nosotros hagamos las cosas diferentes, que ya no seamos iguales, que ya dejemos de ser niños fluctuantes, porque eso no es bueno delante de Dios, que sigamos siendo niños fluctuantes, que pasando el tiempo en el Evangelio
vamos a seguir lo mismo. De ninguna manera, porque ya el que de modo que está en alguno en Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es una señal de que si nosotros vamos a ser diferentes es porque estamos en Cristo. Y si vamos a seguir iguales como la vida pasada es porque no estamos en Cristo aún, sino que no se nos ha revelado Cristo aún en nuestra vida. No ha sido luz en nuestras tinieblas porque nosotros estábamos en las tinieblas. Entonces esa es la palabra del Señor así expuesta hoy, y ese es el mensaje que le traía, llamados a ser justos, y que el Señor nos ayude a practicar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, su palabra ha sido expuesta, Señor amado. Señor bendito, el consejo de su palabra hoy ha sido expuesto, bendito Dios, y le pedimos, Señor amado, de que su palabra, bendito Dios, no vuelva vacía a usted, Señor amado, sino que haga la obra por la cual fue enviada a cada uno de nosotros, Padre bendito Dios. Ayúdenos a que su palabra, bendito Dios, haga eco en nuestra vida, bendito Dios, de que día con día, Señor amado, podamos ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores, Señor amado, que nos olvidamos a nosotros mismos, bendito Dios. Ayúdenos, bendito Dios, a que su palabra, a ponerla por obra cuando salgamos de este lugar, Padre, que recordemos el consejo de su palabra, bendito Dios. Ayúdenos, Señor amado, que su palabra, bendito Dios, nosotros podamos crecer en gracia, Señor amado, a través de su palabra, bendito Dios. Ayude, Señor, a circuncidar nuestros oídos, bendito Dios. Ayúdenos a que ninguna palabra inicua, Señor, salga de nuestra boca, bendito Dios, sino aquella palabra necesaria para edificar el cuerpo de Cristo, Padre. Ayúdenos, bendito Dios, a dar un buen consejo, bendito Dios, a las personas, Señor amado, que están en tinieblas, bendito Dios, a toda aquella persona que necesita, bendito Dios, el consejo de su palabra, bendito Dios. Ayúdenos a progonar libertad, bendito Dios, a liberar al cautivo, bendito Dios. Ayúdenos, bendito Dios, a dar esperanza al afligido, Señor, aquel corazón quebrantado, Padre. Ayúdanos a dar ánimo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos, Señor Dios Todopoderoso. Y llénenos, Señor amado, de su amor, de su gracia, y su paz y su benignidad, Señor amado. Y que cada uno que está hoy sido expuesto a través de su palabra, Padre bendito, pueda crecer en gracia, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, llévenos en paz, en armonía a nuestros hogares, donde quiera que nos vayamos, Padre. Y que esta semana que vamos a comenzar, Padre, bendito Dios, sea de bendición, bendito Dios. Y que su favor, bendito Dios, y su benevolencia vaya con nosotros, donde quiera que vayamos, bendito Dios. Podamos ser esos hacedores de su palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. También recordamos a nuestro pastor y nuestra pastora, Señor amado, que donde quiera que ellos estén, Padre bendito Dios, sea su mano poderosa, Señor amado, guardando y cuidando sus salidas y sus entradas, bendito Dios. Y donde quiera que ellos estén, sean de bendición, Padre bendito Dios. Cuando ellos abren su boca, puedan dar un consejo, Padre, que la luz de su Espíritu Santo pueda iluminar el consejo de ellos también, Señor amado. En el nombre de Jesús, los ponemos en sus manos, bendito Dios Todopoderoso, y los cubrimos con la sangre de Cristo, Padre. Ayúdenos, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros, Señor amado, hoy hicimos esto, Señor, esto, bendito Dios, este servicio, Padre, pero su Espíritu Santo haga una obra maravillosa, Padre, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.